¿Cómo así que una señora como la reina de Castilla va a empeñar las joyas de la corona porque un aparecido llega y dice que quiere dar una vuelta al mundo? Porque a lo mejor se puede llegar a las Indias Orientales por ahí. ¿Acaso eran amantes? Vamos a ver qué tanto de esto podemos responder con el personaje de hoy, que se llama Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es un personaje admirado por algunos, la mayoría europeos, aborrecido por otros tantos, la mayoría de ellos latinos, pero es un personaje que no queda en el medio y es un personaje que siempre va a despertar muchísima polémica. Antes de comenzar, voy a aclarar que en la descripción del video voy a dejar los enlaces con los tiempos de las diferentes secciones en las que se va a dividir. El libro de hoy se llama Vida y viajes de Cristóbal Colón. Es el primero de los títulos, el segundo no lo vamos a analizar hoy. Esta es una versión resumida de lo que es realmente todo esta investigación sobre Cristóbal Colón. Respecto a Cristóbal Colón, hay muchísimos datos que son desconocidos o que por lo menos todavía siguen siendo cuestionados. Uno de ellos tiene que ver con su fecha de nacimiento, concretamente con el año. La mayoría de los textos e incluso si haces una búsqueda en línea como en Wikipedia o en alguna página de historia, te va a aparecer el año de 1451. Sin embargo, este texto de Washington Irving coloca la fecha de nacimiento en 1436, es decir, aproximadamente unos 15 años de diferencia con respecto al dato más popular. Eso es muchísimo tiempo y hace que las divagaciones sobre Cristóbal Colón aún continúen por un buen rato. Sobre su lugar de origen también hay muchísimas dudas y muchísimos cuestionamientos. La versión más difundida es que nació en Génova, en Italia, concretamente en un lugar llamado Savona. Sin embargo, hay muchos investigadores y muchos historiadores que dicen que pudo haber sido portugués, que pudo haber sido catalán, otros dicen que pudo haber sido gallego, en fin, no faltará el que diga que también fue colombiano. Previo a toda su campaña de divulgación de su proyecto de llegar a las Indias Orientales, cruzando el Océano Atlántico, son muy pocos los datos que se tienen de él. Dentro de esos pocos datos se sabe que era un buen matemático, que era muy buen dibujante, le gustaba mucho hacer mapas, le gustaba muchísimo la geografía y desde muy pequeño siempre tuvo pasión por la navegación. De hecho, fue un oficio al que se dedicó durante toda su vida desde muy temprana edad. Ahora, el nombre de Cristóbal Colón es un nombre latinizado. Realmente el nombre era Cristóforo Colombo. Debido a un ataque de piratas, su barco naufragó y esto lo obligó a refugiarse en Portugal, lugar donde permaneció un buen rato de su vida y allí contrajo matrimonio con una señora llamada Felipa Muñiz. Entabló muy buenas relaciones con un señor llamado Enrique el Navegante, príncipe de Portugal, con quien compartía también una pasión por la navegación, y don Enrique el Navegante también tenía ciertos proyectos y ciertas visiones de la navegación bastante megalómanas, como por ejemplo el hecho de querer llevar a cabo una circunnavegación por toda la costa africana para salir hacia las Indias Orientales. Hay que tomar en cuenta que esto hoy puede parecer algo bastante sencillo, pero para la época era un proyecto bastante ambicioso. Estamos hablando de una época donde el sextante, el astrolabio y la brújula era prácticamente tecnología de punta, así que los proyectos ligados a la navegación eran proyectos cuando menos arriesgados y proyectos que requerían una buena cantidad de tiempo para ser ejecutados. Este proyecto de circunnavegar la costa africana lo ejecutaría tiempo después un señor llamado Vasco de Gama, y con esto hizo que Portugal pudiera comerciar directamente con las Indias Orientales. Por supuesto que esto dejó en una posición muy ventajosa a Portugal sobre España, por lo menos en lo que se refiere a comercio. Existía muchísimo temor de llevar a cabo navegación por el Océano Atlántico, más allá de las islas de Madeira o de las Islas Canarias, dado que era un mundo completamente desconocido y temido. Los barcos normalmente solían hacer navegación de tipo cabotaje,
Esto quiere decir que navegaban muy cerca de las costas, no se alejaban a más de 20 o 30 leguas, cosa que les permitía regresar con mucha facilidad hacia las costas en el caso de que hubiera algún inconveniente. Sin embargo, cruzarlo para tratar de averiguar si era posible llegar a las Indias Orientales sin saber la extensión de ese mar era un proyecto bastante osado y muchas personas tenían temores respecto a las gigantes olas que pudiera haber, con respecto a los monstruos marinos que no dejaban de existir en la mente de las personas y con respecto a las tormentas, las fuertes tormentas a las que se pudieran haber enfrentados. Cristóbal Colón estaba convencido que se podía llegar a las Indias Orientales a través del oeste y recogía cuanta información le llegaba para documentarse bien e igualmente para tener una base más sólida de cómo llevar a cabo su proyecto. Y dentro de estos datos o estos documentos le llegó un mapa de un señor llamado Paolo Toscanelli, un mapa bastante confiable y bastante certero, al menos para la época. Hay que tomar en cuenta que se desconocía completamente la existencia de un bloque de tierra tan grande como América y simplemente se pensaba que cruzando el océano se podía llegar a China o a Zipango, entiéndase Zipango como Japón. Bueno, todo este cuento de Colón suena muy chulo, suena muy chévere, pero esto requiere plata, esto requiere financiación. ¡Cállese y tome mi dinero! Y aquí es donde Cristóbal Colón empieza toda una serie de viajes tratando de convencer a monarcas, concretamente a reyes, para que le faciliten el dinero y puedan financiar la travesía. Inicialmente, encontrándose en Portugal, le vendió la idea a un señor llamado Juan II, el rey Juan II de Portugal. Y el rey pues tenía ciertas dudas, lo consultó con sus expertos y tiempo después sus expertos, palabras más, palabras menos, llegaron a la conclusión de que Cristóbal Colón estaba delirando y que no era necesario enredarse en un proyecto de un riesgo tan elevado cuando ya tenían prácticamente garantizada una serie de colonias africanas. Así que fue descartado de tajo. En vista de esto y en vista de que su esposa falleció, Cristóbal Colón decide retirarse de Portugal con su hijo y migrar hacia España, concretamente hacia Huelva. Allí se aloja en un lugar llamado el Monasterio de la Rábida y conoce a tres personajes muy importantes, tres frailes que le dan como una especie de pase VIP a la corte española para venderles la idea de su proyecto. En ese momento en la península ibérica estaba sucediendo algo bastante coyuntural y era el hecho de que los reyes católicos, entiéndase Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, estaban en un tropel desde hacía rato con los musulmanes, mal llamados infieles, y estaban tratando de expulsarlos de Granada, del sur de España, el sur de la península. Por ende, pues cuando Colón llegó a ofrecerles el proyecto, la idea de la navegación por el Atlántico para llegar a las Indias, pues no le prestaron mayor atención, primero porque no querían escuchar a alguien sobre un proyecto que era bastante dudoso, porque no tenían el recurso económico, y segundo porque no tenían tiempo ni la dedicación para escucharlo, dado que estaban en ese tropel desde hace rato. No obstante, la reina Isabel pues le dio una especie de cita, palabras más, palabras menos. Lo que le dijo es: mira, Cris, déjame, yo termino esta vuelta con esta gente, con estos musulmanes, y apenas la terminamos y apenas terminemos esto, te atiendo, ¿te parece? Ya ni modo. Entonces Cristóbal Colón no le quedó otra que esperar. Mientras esperaba, tomando en cuenta que a Colón no le gustaba perder el tiempo, se enredó igualmente con otra mujer. En este caso esta mujer se llamaba Beatriz y aunque nunca se casaron, concibieron un hijo. Pasó un buen tiempo hasta que finalmente la corte de reyes de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla logran la expulsión de los musulmanes de la península ibérica, hecho que ocurre en 1492. Este detalle es muy importante para comprender la razón de por qué fue relativamente fácil que los reyes españoles aceptaran el proyecto de Cristóbal Colón. Inicialmente, después de que terminó este enfrentamiento, prácticamente con matices religiosos, a Cristóbal Colón le dieron entonces
su cita, llamémoslo así, en la corte para ser escuchado. Sin embargo, en un primer momento no le prestaron atención y de hecho descartaron la idea porque no tenían el suficiente recurso económico y tampoco es que les convenciera mucho. Y en eso nos referimos concretamente al rey Fernando de Aragón, que no tenía, desde un inicio nunca le tuvo ni mucha confianza ni mucha credibilidad a Cristóbal Colón. Cosa muy diferente con la reina Isabel, que siempre le tuvo un gran afecto. Después de haber sido escuchado y de prácticamente una negativa, Colón decide marchar hacia Francia para igualmente tratar de venderle la idea del proyecto al monarca francés. Eso se lo comenta a un personaje muy importante y muy ignorado llamado Luis de Santángel. Luis de Santángel era el tesorero y prestamista y una persona de muchísima confianza para Fernando de Aragón e igualmente para la reina Isabel de Castilla. Tenía muchísima influencia e igualmente creía muchísimo en las ideas de Cristóbal Colón, en la idea de llegar a las Indias Orientales a través de otra ruta. Cuando Colón le dijo que él iba a ir a la corte francesa, inmediatamente tomó acciones y volvió a armar una nueva entrevista con los reyes. Luis de Santángel convence nuevamente a los reyes para que escuchen a Cristóbal Colón y aparte de eso pues deja una serie de garantías. Cuando Cristóbal Colón termina su exposición e igualmente de sus pretensiones, que no eran pocas, como el hecho por ejemplo de querer ser almirante, ser nombrado almirante, ser nombrado gobernador y ser nombrado virrey de las Indias, más un diezmo de todo el comercio que se traficara entre las Indias Orientales, dadas las garantías que establecía Luis de Santángel, no hubo mayor inconveniente con esto. Es en este momento en el que la reina manifiesta una famosa frase que ella entra al proyecto y de ser necesario está dispuesta a empeñar las joyas de la corona. La verdad es que la reina Isabel nunca llegó a empeñar las joyas de la corona porque el propio Luis de Santángel se ofreció como garantía financiera para la ejecución del proyecto de Cristóbal Colón. En otras palabras, los reyes católicos nunca colocaron el dinero. Obviamente Luis de Santángel conocía los riesgos, pero estaba dispuesto a asumirlos. Ya habiendo aclarado el problema del dinero y habiendo aclarado las capitulaciones y las pretensiones, viene otro problema. ¿De dónde sacamos los navegantes y las personas que estén dispuestas a medírsele a este proyecto tan arriesgado? Y esto lo soluciona a través de unos hermanos llamados los hermanos Pinzón, que se llamaban Martín, Francisco y Vicente. Ellos se encargaron de conseguir las dos carabelas, la Pinta y la Niña, y también se encargaron de conseguir una nao, es decir, un bajel, propiedad de un señor llamado Juan de la Cosa, un cartógrafo, con quien Colón tendría acaloradas discusiones y quien durante casi toda su vida fue un constante enemigo, un constante contrincante. Colón llevó a cabo 4 viajes entre España y lo que ellos denominan el Nuevo Mundo. De esos 4 viajes, el mejor fue el primero, y no voy a entrar mucho en detalles en este sentido. El primer viaje de Colón fue en agosto de 1492, saliendo de Palos de la Frontera, en España. El primer lugar donde llegó Colón, en octubre del mismo año, fue una pequeña isla que hoy hace parte de las Bahamas, que para el caso él bautizó con el nombre de San Salvador. De ahí siguió hacia Cuba, que él la denominó Juana, y de ahí bajaron hacia Haití, que él la denominó La Española. Y es aquí en Haití, en la isla de La Española, se funda o se hace como una especie de fortín, al cual denominaron Fortín o Fortaleza Navidad. Y ese es quizás el primer asentamiento de españoles en el territorio americano. En septiembre de 1493 vuelve a hacer su segundo viaje. En este caso ya Cristóbal Colón va con 17 carabelas y van, entre toda esa cantidad de personas, van colonos y van personajes eclesiásticos, básicamente con el objetivo de expandir el estilo de vida europeo. Durante este viaje hacen una travesía por las Antillas Menores, también llegan a Puerto Rico y a Jamaica. Después de eso regresan a la Española, a Fortaleza Navidad, y encuentran que todo está devastado. Y cuando Cristóbal Colón trata de
de preguntar qué fue lo que pasó y trata de encontrar a las personas que dejó encargadas, entre ellos a un personaje llamado Diego de Arana. Nadie le da respuesta y aquí ocurre un hecho que han tratado de suavizar, pero la realidad es la realidad, y Cristóbal Colón en ese momento ordena la primera masacre de indígenas de manera indiscriminada en el territorio de la isla. Miles de nativos cruelmente asesinados, básicamente por una orden de Cristóbal Colón. De ahí en adelante Cristóbal Colón se puede denominar como una especie de germen de toda la caterva de villanos que llegarían de ahí en adelante, básicamente a hacer lo mismo, a esclavizar a los indígenas y a asesinarlos simplemente por el hecho de que no compartían el estilo de vida europeo, dado que ellos tenían sus propias reglas desde mucho antes de que Cristóbal Colón llegara a estas tierras. El tercer viaje de Colón es más o menos en mayo de 1498 y en este viaje llegan al Golfo de Paria, llegan a la isla de Trinidad y Tobago, también a la desembocadura del río Orinoco, es decir, estuvieron en la zona de Venezuela y suben hacia la isla de la Española. En ese viaje, Cristóbal Colón es arrestado por un personaje llamado Francisco de Bobadilla bajo los cargos de asesinato, enriquecimiento ilícito y sedición. Siendo así, lo llevan encadenado de vuelta hacia España y ya en España la reina Isabel de Castilla intercede un poco y así Cristóbal Colón obtiene su libertad. Como ya hemos mencionado, Cristóbal Colón es una persona que no se podía quedar quieta, es una persona que constantemente estaba pensando cosas y es durante este tiempo en el que estuvo retenido y después fue liberado que Cristóbal Colón empieza a pensar en un cuarto viaje. Este cuarto viaje no fue apoyado por los reyes, sino que fue un viaje prácticamente de cuenta propia. Inicialmente el proyecto de Cristóbal Colón era tratar de atravesar el océano Atlántico para llegar al Pacífico, llegar hasta el país de los infieles, es decir, llegar hasta Arabia, hacer como una especie de cruzada y recuperar el Santo Sepulcro. Esta idea puede parecer bastante delirante y bastante salida de contexto, pero hay que tomar en cuenta que para la época el imaginario de las cruzadas todavía estaba bastante fresco y a Colón se le ocurrió la idea de recuperar el Santo Sepulcro llevando a cabo una especie de cruzada marina. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Le comentó eso a los reyes, no los convenció para nada. De hecho, la reina fue bastante indulgente con él y le dijo palabras más, palabras menos que desechara esa idea. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Cristóbal Colón seguía empeñado en esto y aunque desechó la idea de llevar a cabo una cruzada, llevó a cabo el proyecto de tratar de encontrar un paso por el cual llegar hacia las Indias Orientales por el Océano Atlántico. Y de esta forma llegó a las costas de lo que hoy es Panamá, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. En ninguno de estos lugares visitados pudo encontrar una especie de canal o una especie de paso que le permitiera cruzar hacia las Indias Orientales. Algo muy importante es que Cristóbal Colón siempre pensó que estas tierras que estaba visitando eran las costas de China. Al no encontrar un paso o una especie de canal que lo condujera hacia las Indias Orientales, decidió regresar a España con la idea de emprender un quinto viaje. Sin embargo, la muerte lo visitó antes de llevar a cabo este proyecto y murió en el año de 1506 en Valladolid. Como ya se aclaró anteriormente, existe en el imaginario que los reyes católicos fueron los que financiaron la campaña de Colón. Esto no es así. Aunque la reina Isabel estuvo dispuesta a empeñar sus joyas, y realmente esto estuvo motivado porque había una euforia por el hecho de haber sacado a los musulmanes de Granada, del sur de la península ibérica, ella nunca tuvo que poner ni joyas ni dinero. El aval siempre lo dio nuestro personaje de Luis de Santángel, un personaje ignorado, un personaje que no se le ha dado la talla que merece en términos históricos. Luis de Santángel, cuando escuchó que Cristóbal Colón iba a ir a Francia a hablar con el rey para venderle el proyecto, tenía muy claro que el rey de Francia podía aceptarle eso y España perderse esa oportunidad de competir en términos comerciales y marítimos con Portugal. Otro mito tiene que ver con
el descubrimiento de América. Desde la perspectiva europea, descubrió América. Y podemos decir que descubrió América en el sentido de que descubrir significa dar a conocer algo. Y en ese sentido, Colón lo que hizo fue dar a conocer unos nuevos territorios que posteriormente se iban a llamar América. Otro mito es que Cristóbal Colón fue el primero en visitar este gran bloque de tierra, y esto tampoco es cierto. Los nórdicos lo hicieron mucho antes. Un personaje llamado Eric el Rojo llegó a Groenlandia y posteriormente logró llegar hacia un lugar en Canadá que hoy se conoce como Terra Nova. También se dice que los chinos, durante la dinastía Ming, es decir, un poquito antes de que Colón empezara todas estas vueltas, llevaron a cabo como una especie de circunnavegación por toda la costa oriental, bajando pues de China, pasando por Indonesia, por la India, cruzando el Golfo Pérsico, bajando por toda la costa oriental de África, después a la costa occidental de África, y de ahí cruzaron el Océano Atlántico hasta llegar al bloque continental de América. Y aunque no hay mucha evidencia, es posible que los chinos pudieran haber llegado a cruzar el Océano Atlántico, dado que las embarcaciones lo permitían. Dentro del imaginario, igual dentro de los mitos que existe, está el hecho de que el primer lugar que visitó Cristóbal Colón fue Haití, para el caso conocido como la Isla de la Española. Esto es una verdad a medias. Técnicamente el primer lugar al cual Colón llegó fue esa pequeña isla en las Bahamas que él denominó San Salvador. La confusión con Haití, o bueno, con la Española, es por el hecho de que en la Española se edificó el primer fortín, que se llamó la Fortaleza Navidad, e igualmente se inauguró el primer asentamiento de españoles llamado La Isabela. Y respondiendo a la pregunta inicial, si los reyes Isabel y Cristóbal Colón eran amantes, no, eso está descartado. El hecho es que sí eran, o sea, la reina Isabel sí tenía un gran afecto y muchísima admiración por Cristóbal Colón, por su emprendimiento, por su osadía. Y también existe un dato bastante curioso y bastante polémico, y es el hecho de que Cristóbal Colón pudo haber sido un judío converso. Muy similar a lo que era Luis de Santángel. Este dato aún sigue en cuestionamiento, pero hay muchísimos estudiosos y muchísimo académico que propende o que tienden a la idea de pensar de que Cristóbal Colón era de origen judío, y que eso ayudó muchísimo más a que Luis de Santángel creyera más en el proyecto de Cristóbal Colón, casi que a título personal. Esto es todavía muy especulativo. Con respecto al escritor, Washington Irving es un escritor de origen escocés y vivió gran parte de su vida en los nacientes Estados Unidos. Es muy conocido por un libro llamado Los Cuentos de la Alhambra, escritos en España con un aire muy similar a los cuentos de las Mil y una Noche. Por el año de 1826 fue un agregado a la Embajada de Estados Unidos en España, y allí se le solicitó que llevara a cabo una traducción de unos documentos sobre la vida y la navegación de Cristóbal Colón. Es allí donde Washington Irving empieza a hacer y a documentar toda esa serie de hechos sobre nuestro personaje, llevando a cabo pues la respectiva traducción de los documentos, y para el año de 1828 hace la publicación del documento llamado La historia de la vida y los viajes de Cristóbal Colón. Y de ahí en adelante se ha tomado como un referente académico para la educación. Por ende, pues gran parte de los datos que nos llegan a nosotros de Cristóbal Colón están enmarcados en este libro. Durante más de un siglo se utilizó como referente o como guía de carácter académico. Y parte del hecho de que hayan ciertas indulgencias con los actos criminales que llevó a cabo Cristóbal Colón, pues están relacionados también con la forma en cómo Washington Irving trata al personaje de Cristóbal Colón. En ningún momento lo trata como un personaje malvado, como un personaje que peló el cobre o que en algún momento pues llevó a cabo actos casi que de genocidio. Para nada, siempre lo pintan como una persona que, entre comillas, se comportaba de acuerdo a los lineamientos de su época. Pero, insisto,
Estas versiones o estas visiones de Cristóbal Colón dependen muchísimo de quién lo escriba y de quién esté llevando a cabo la interpretación. Para el caso de nosotros como latinos, la figura de Cristóbal Colón siempre se va a ver reflejado como un germen y como simplemente el inicio de una serie de actos terribles, crudos y una historia muy sangrienta para todo nuestro territorio americano. Se llaman de manera despectiva indios simplemente por el hecho de que se pensaba que habían llegado a la India, pero la verdad es que estos personajes nativos tenían una cultura y un bagaje muy superior incluso al de los propios españoles o al de los propios europeos. No me quiero alargar más con este video. De antemano espero que esta reseña haya sido útil y muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña o algún otro resumen. Chao.